Bienvenidos a nuestro foro virtual La Migra en la Mira. Este día, trabajadores de Chicago pondrán al descubierto la participación de ICE en los abusos laborales que se cometen en contra de los trabajadores inmigrantes. Welcome to our virtual forum, La Migra en la Mira. This day, Chicago workers will expose ICE's involvement in labor abuses committed against immigrant workers. Vamos a tener con nosotros a Tania Unzueta, directora política de Mi Gente, Martín Unzueta, director ejecutivo de Chicago Community and Workers' Rights. También tendremos la presencia de nuestra comisionada del condado de Cook, Alma Anaya, y por supuesto contaremos con la presencia de los compañeros Felipe, Carolina y Elsa, quienes compartirán sus testimonios y hablarán de cómo las acciones de ICE contribuyen a la constante violación de los derechos de los trabajadores inmigrantes. También tendremos un espacio para que los participantes puedan hacer preguntas. Pues bienvenida Tania, directora política de Mi Gente, que nos hablará de la campaña ICE on ICE. Adelante, Tania. Gracias, gracias por darnos la bienvenida. Como algunos deben de saber, estamos en un momento donde la administración de Biden está diciendo que está haciendo un repaso, un review, ¿verdad?, de los casos de inmigración, del papel que juega el Departamento de Inmigración o Aduanas, que conocemos como ICE, y la manera en que opera mucho del trabajo del Departamento de Seguridad Nacional, ¿verdad?, que son los que están encargados de ejercer las leyes de inmigración. Según esto, se está haciendo un repaso para ver qué leyes se deben de cambiar, qué departamentos deben de ajustarse y los daños, ¿verdad?, que se han hecho a nuestras comunidades en los últimos años. Ahora, el repaso de la administración de Biden, nosotros creemos que es necesario que se incluyan las voces de las comunidades que han tenido las experiencias directas, ¿verdad?, de lo que ha sido los daños del Departamento de Inmigración, de ICE, que hemos visto los agentes en nuestras comunidades, en nuestros lugares de trabajo. Entonces, por eso, a nivel nacional, estamos haciendo estos foros. Creo que es nuestro tercer foro. Hemos ya hablado en Georgia, en el estado de Washington, y vamos a tener varios más. Y la idea es que nuestra comunidad, ¿verdad?, nosotros somos los que sabemos mejor cuál es el impacto de inmigración en nuestras vidas. Nuestra tarea es que estos foros van a continuar. Vamos a extender ya una invitación a Alejandro Mayorkas, que es el encargado del Departamento de Seguridad Nacional, para que escuche los resultados de estos foros, porque, bueno, no solamente vamos a dar nuestra experiencia, también nuestras recomendaciones de qué es lo que se necesita hacer para verdaderamente darle una mirada a lo que está haciendo el Departamento de Inmigración y Aduanas. Entonces, sigan con nosotros, ¿verdad? El foro de hoy está organizado por el Chicago Community and Workers' Rights, una de las organizaciones que ha estado luchando con Mi Gente, cuyos miembros también han sido parte de la formación de Mi Gente, y que sabemos que ha estado organizando en el ámbito laboral bastante duro, particularmente pues defendiendo los derechos no solamente de los inmigrantes, sino de todos los trabajadores. Entonces, quédense con nosotros hoy para escuchar las historias, pero también estén al tanto de los otros foros que vamos a tener y de la campaña en sí. Una de las demandas que ya sabemos que ha surgido es que necesitamos terminar, ¿verdad?, de las deportaciones ya sin excusa y sin exclusiones, ¿verdad?, y que tenemos que quitar los recursos en lugar de darle recursos al Departamento de Inmigración. Entonces, sabemos que no queremos, ¿verdad?, que más agentes, por ejemplo, de inmigración simplemente se transfieran a hacer redadas, que es una de las cosas que se está hablando ahorita. Pero bueno, estamos aquí dispuestos ya a escuchar los testimonios y seguir nuestros pedidos del Departamento de Seguridad Nacional y de la administración de Biden. Lo último que decir es que sepan que esta es parte de una estrategia organizativa, ¿verdad? O sea que las historias no se quedan aquí. Estamos tratando de asegurarnos que la administración, que el Departamento de DHS, que Alejandro Mayorkas escuche las historias y las recomendaciones
y vamos a ponerle trabajo, ¿verdad? Para que en verdad se haga. Esta es una campaña que se está haciendo por los primeros 100 días de la administración de Biden y después de eso vamos a continuar luchando. Lo último que debo decir es que nos estamos enfocando en el impacto de deportaciones porque sabemos que es lo más urgente y lo que se necesita hacer en este momento. Este foro es parte de mi gente, pero también parte de una campaña nacional que se llama We Are Home, Estamos en Casa, que está luchando no solamente por la ciudadanía y porque se muevan los pedidos de ley, pero también porque sabemos que mientras todo esto pasa, mientras el Senado y el Congreso discuten, tenemos el poder de impulsar al presidente y al Departamento de Inmigración para que cambien sus reglas ya. Entonces, en eso estamos y únanse no solamente a este foro, sino al resto del trabajo que vamos a hacer continuando con la administración de Biden. Muchas gracias y se lo regreso a Rosy. Muchas gracias, Tania. Pues gracias por poner en contexto esta campaña. Y tenemos también con nosotros a Martín Unzueta, que es el director ejecutivo de Chicago Community and Workers' Rights. Adelante, Martín. Hola, mi nombre es Martín Unzueta, soy el director ejecutivo de Chicago Community and Workers' Rights, que es un centro de trabajadores. Por más de 20 años hemos estado trabajando con la comunidad, con los trabajadores, ¿verdad? Porque hemos visto cómo han sufrido despidos, maltratos, abusos, gritos, falta de derechos laborales, poco o ningún respeto a los derechos de los inmigrantes. Y hoy es una de las series de los foros nacionales sobre la verdad y la rendición de cuentas que se llama La Migra en la Mira. En ese momento de la administración de Biden está llevando a cabo una investigación que le llaman una investigación comprensiva sobre las políticas de inmigración. Pero esa investigación está incompleta si no incluye las experiencias y las exigencias de las comunidades más impactadas. Por eso ayudamos a organizar este evento de la migra en la mira e invitamos a las personas que están viendo este foro a hacer lo mismo con su comunidad. Es importante subrayar ahora, ¿verdad? Que lo que más está afectando ahorita a nuestras comunidades trabajadoras son las auditorías de ICE, las cartas no match y el E-Verify. Las redadas y las deportaciones vinculadas a los sitios de trabajo son casi exactamente lo mismo, nos afectan en la misma manera. Las auditorías de ICE son cuando una persona de inmigración llega al trabajo y se lleva las copias de las I-9. Las I-9 son las hojas que todo el mundo firmamos para poder trabajar en un lugar. Se las lleva, las audita y regresa con una lista a la compañía y dice, estas personas se tienen que ir, tienen que dejar de trabajar ahí. Y entonces la empresa los tiene que despedir. Las cartas no match son cartas o cartas de no correspondencia, son cartas que manda el Seguro Social a las empresas y les dice a las empresas que esos nombres y esos números no checan en sus archivos. Estas cartas, generalmente, la carta que manda el Seguro Social dice que la persona no debe ser despedida. Sin embargo, las empresas aprovechan ese momento, ¿verdad? Y ellos mismos crean su propia carta y le dan un término a la persona para que verifique sus documentos o traiga los documentos nuevamente a la empresa. Cosa que no debería hacer. Siempre les recomendamos a nuestros compañeros que cuando reciban una carta no match o la empresa diga que es una carta no match, le digan a la compañía que por favor les muestre la carta y ahí en la carta, en la parte de abajo, porque siempre son 2 hojas, dice que las personas no deben ser despedidas. Lo otro que pasa es el E-Verify en las compañías y las compañías lo siguen, a pesar de ser una ley federal, las compañías lo siguen cuando quieren. Entonces, aquí hay un problema porque si lo siguen cuando quieren y de todas maneras verifican a la persona y la dejan trabajando, pues muchas de esas personas que no tienen número de seguro social propio, pues quedan en manos de la empresa para cuando ellos quieran despedirlos y no hay forma de evitar estos despidos. Pues
esas son básicamente las cosas que queremos tratar en este foro, ¿verdad? Las cosas que han afectado a los compañeros migrantes que viven en el estado de Illinois, sobre todo en la ciudad de Chicago. Bien, entonces, como estos son los temas, y queremos también agradecer a la comisionada Alma Anaya, que está aquí con nosotros, quien compartirá algunas observaciones sobre la importancia de transformar el sistema de inmigración. Agradecemos a la comisionada esta presentación, y las experiencias que va a oír son vivencias de nuestra comunidad y las dificultades que los inmigrantes indocumentados tienen para trabajar y para mantener a sus familias y aportar a la economía de este país que hemos elegido para vivir. Solo una breve reseña. Alma Anaya asumió el cargo en el 2018 y es una de las pocas inmigrantes que fue indocumentada y que ahora ocupa un cargo de elección popular en este país. Ha tenido varios logros importantes legislativos y se ha convertido en una importante defensora de los inmigrantes, los sobrevivientes de la violencia doméstica, la agresión sexual y las personas con discapacidad y las familias de la clase trabajadora en el condado de Cook. Durante su gestión, la comisionada ha sido partícipe de la Comisión de Innovación Social del condado de Cook y haya impulsado viviendas accesibles, igualdad de género y equidad en la salud. Es presidenta y copresidenta de varias comisiones en el condado de Cook y se enfoca en el desarrollo económico y la fuerza laboral. Bueno, pues muchas gracias por atender lo que yo iba a decir. Muchas gracias, Martín, a Rosy, a mi gente, claro, a Community, Chicago Community and Workers' Rights, por tener este espacio para tener esta conversación que es sumamente importante. Como acabas de mencionar, Martín, yo soy aquí una persona que era indocumentada y soy la primera a tener esta posición en el condado. Igual soy la única latina en el condado de Cook, que representa más de 330,000 personas en el condado. Tengo un distrito muy bello, un distrito que es mayormente latino, el distrito que tiene el porcentaje más grande de inmigrantes en todo este condado. Y claro, este es algo que me importa muchísimo a mí. No nomás porque fui una persona indocumentada, no nomás porque represento a inmigrantes, pero nuestra familia, mis padres y otros familiares han sido en muchas ocasiones sido acosados por ICE. Tengo una mamá que trabajaba en los campos de cosecha en California. Claro, nuestra familia también sufrió por separación. Por ICE y también por muchas de las leyes que criminalizan a nuestra comunidad. Es sumamente importante que tengamos este espacio para hablar sobre qué se tiene que hacer, qué se tiene que exigir del gobierno federal, igual de los gobiernos locales. Y igual les agradezco de nuevo por tener este espacio, esta oportunidad y por invitarme para y unirme a esta conversación. El condado de Cook ha sido uno de los condados, claro, es el segundo más grande de todo los Estados Unidos, pero ha tenido un papel muy importante en la cuestión de inmigración. Sabemos que casi todas las leyes de migración pasan o se exigen, ¿verdad?, a nivel federal, pero también los gobiernos locales, los condados y también los estados han tenido un papel muy importante para proteger a nuestros residentes que son inmigrantes. En el 7 de septiembre del 2011, la comisión de comisionados aquí del condado de Cook tuvieron una modificación que hicieron al capítulo 46 del Código del Condado de Cook, que fue una ordenanza que paró la participación de nuestro alguacil y todo nuestro sistema de justicia criminal con ICE y con las retenciones que tenía ICE. Esto fue, claro, algo muy nuevo en ese tiempo, ¿verdad? Claro, muchos condados y muchas ciudades ya empezaron y vieron esto y fue que la conversación empezaron sobre ciudades y condados santuarios, ¿verdad? Y entonces, con esta ley, claro, es
un pedacito muy pequeño de lo que se debe de hacer y de los que los gobiernos municipales y condados deben de hacer. Hemos visto muchas, igual repito, leyes que han protegido a nuestras comunidades. Pero es importante recalcar que esta lucha es junto con la comunidad, es junto con las organizaciones y es algo que continuamos, ¿verdad? Eso fue un paso y vamos a tener 10 años con esta ordenanza aquí en el condado, pero hemos hecho también otras cosas igual con la comunidad para continuar esa protección. En el 2019 pasamos también una ordenanza que impide compartir datos con ICE. Teníamos una base de datos igual como muchas otras municipales que se comparte la información con otras agencias federales y también locales que criminalizan a las personas inmigrantes. Y esto, claro, previene que nosotros y la comunidad, cuando haya situaciones donde quizás puede una persona estar puesta en procesos de deportación, es un tipo de ley que se puede prevenir esa compartición de datos. Ese sistema que hoy en este día ocurre donde a una persona quizás porque se ve como una persona, un pandillero dirán, o se ve como una persona que a lo mejor es peligrosa y se pone en una base de datos y ya puede, voy a decir esto, sin impulsar el debido de proceso que cada uno de nosotros tenemos para decir que no somos criminales, etcétera. Y eso era nuestra meta, era de continuar a tener estas conversaciones donde los gobiernos y tener estas tipos de leyes donde va a proteger a las personas, no importa el estatus inmigratorio y claro, no importa cuáles leyes que existan en el gobierno federal. Claro, siempre vamos a empujar para que estas leyes que protejan y que haga cambios que realmente va a ayudar a nuestras comunidades. Y es por eso que también hicimos una resolución aquí que se pasó con todos los comisionados, gracias a Dios, para solicitar a la administración federal que detenga las deportaciones, que reúna a las familias que fueron separadas por detención o por deportación, que no haya ese uso de tácticas que ataquen a nuestras comunidades, a nuestra comunidad inmigrante, y incluyendo organizaciones como ICE, porque esto es algo que realmente, y van a escuchar de los compañeros, que realmente impacta a nuestras vidas, impacta a nuestras familias, y es algo que debemos tener una lucha muy enfrente y continuar exigiendo este tipo de respeto, igual cambios legislativos que realmente van a ayudar a nuestras familias. De nuevo les doy las gracias a los organizadores de este evento por dar esta oportunidad para tener esta conversación, por invitarme, y claro, les doy muchísimas gracias a los compañeros que van a compartir sus experiencias, que realmente es lo que está pasando diariamente en nuestras comunidades, que estamos escuchando, no nomás en la ciudad de Chicago, ¿verdad? No nomás en los suburbios aquí del condado de Cook, pero en todas partes de nuestro país. Y es tiempo de que usemos esta oportunidad que se nos está dando para dar opinión y para dar sugerencias de lo que debe de ocurrir al nivel federal. Igual les recalco, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias a nuestra comisionada Alma. Ahora tenemos con nosotros, ¿verdad?, a nuestros compañeros que van a hablar sobre el impacto de las acciones de ICE en sus vidas. Vamos a darle la palabra a Felipe. Adelante, Felipe, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Buenas tardes, mi nombre es Felipe Diosdado. Yo soy miembro de Chicago Community Workers' Rights. Yo vivo en Chicago y también yo fui impactado por ICE. Yo fui detenido por ICE cuando en el estado de Illinois se logra pasar la ley para las licencias para personas indocumentadas. Yo cuando voy y hago una cita, me da una cita con un oficial de la Secretaría del Estado, y cuando yo me presento a esta cita, él previamente ya había llamado a ICE. Entonces, cuando yo llegué a la Secretaría del Estado, a la cita, ahí estaban 4 o 5 oficiales de ICE y traían 2 o 3 camionetas. El oficial de la Secretaría del Estado me llama a una oficina, me pide los documentos que yo llevaba. Entonces, al yo entregarle a él la documentación, la revisa y me dice que le va a sacar copias y que regresa en un momento. Sale él de la oficina y cuando él sale entran, no recuerdo, 3 o 4 oficiales de migración a la oficina y me detienen. En ese momento me detienen ahí, me llevan al estado de Wisconsin a 4 horas de mi casa en Chicago, donde era imposible para mi familia poder verla y la comunicación era casi imposible porque también las llamadas eran demasiado costosas. Eh, me tienen detenido por un mes. Después, cuando yo salí del centro de detención, después de que yo salí de ahí, recibí una llamada de la Secretaría del Estado donde me dicen ellos pues que yo ya estaba con mi familia, que yo ya estaba bien, que ya había pasado todo, pero en realidad era cuando apenas iban comenzando las cosas, porque yo después de ahí al principio yo tenía que estar yendo a check-ins como cada 3 o 4 meses, teniendo el temor de que cada vez que yo entraba a esas oficinas de migración posiblemente ya no iba a salir. Me podían detener ahí si ellos querían hacer eso. Después de ahí me dieron mis citas cada año y el temor seguía el mismo temor. Al principio, cuando yo fui detenido y que salí, mis hijos tenían 9 y 11 años, cada vez que alguien tocaba la puerta, ellos tenían el temor de que ICE viniera por mí y que yo fuera a ser detenido. Después, cuando cada año yo tenía que ir a mis citas de migración, mis hijos, les decía yo que no fueran conmigo, ellos iban conmigo, ellos querían ir conmigo porque tenían ese temor de que ya no salía de ahí. Pues yo también tenía ese temor, cada vez que iba a esas citas, iba mi familia, mis amigos, amigos y gente de la comunidad a acompañarme a estas citas porque de verdad es un trauma bien grande el no saber si va uno a regresar a su casa. Después de pasar esto, de seguir todavía con esto cada año, pues es por eso de que creemos que debe haber una muy clara separación entre las agencias gubernamentales, como son secretarías del Estado, como es la policía con ICE, porque pues en realidad estamos siendo un blanco para ellos y creo que es demasiado el dinero que se les da y que ellos pues tienen para poder hacer todo este tipo de investigación y pues que nos está afectando demasiado. Está afectándonos en el sistema laboral también porque después de cuando yo salí, que estuve sin trabajo, y con el temor de buscar un trabajo, ya después estuvo muy, muy difícil y pues por eso debe haber esa clara separación, porque el ser detenido dentro de una oficina gubernamental que es de la Secretaría del Estado, se siente uno aparentemente seguro de ir ahí, pero en realidad no lo es mientras estén estas conexiones entre ICE, Secretaría del Estado y la policía. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Felipe, por compartir tu testimonio con nosotros. Tenemos también con nosotros a la compañera Carolina, que va a compartir con nosotros también su testimonio.
Bienvenida, Carolina. Adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Mi nombre es Carolina Román. Soy mamá de 3 hijos. He vivido en este país por más de 10 años y trabajado. Yo estaba trabajando en una empresa donde la supervisora nos agredía, nos maltrataba, nos decía que nosotros como indocumentados no teníamos ningún derecho a organizarnos o a pedir de manera, ¿cómo les explicara? De manera de por favor, un buen trato. Un día de tantas veces que ella nos gritaba, nos insultaba, decidimos organizarnos. Todos los trabajadores nos pusimos de acuerdo, hicimos por escrito lo que pedíamos. En ese momento pedíamos al dueño de la empresa un salario más alto y le pedíamos que por favor le dijera a la supervisora que ya no queríamos más maltratos. El dueño no le gustó cuando nosotros nos organizamos. Ese día que estábamos todos reunidos expresando nuestro punto de vista, el dueño nos dijo que si no estábamos de acuerdo en la forma de cómo ellos trabajaban, que podíamos retirarnos, que estábamos despedidos. En ese momento todos los trabajadores paramos de trabajar y dijimos que estábamos decididos a irnos de esa empresa. Al parecer, al ver que todos nos íbamos de la empresa y que el dueño ya no iba a tener trabajadores, por un momento recapacitó y dijo, regrésense, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a platicar qué es lo que ustedes piden y a ponerle una solución al problema. Sí, tuvimos la junta, platicamos, llegamos al acuerdo. El acuerdo fue que nos iba a aumentar $1 y que de su parte iba a hablar con la supervisora para que ya no hubiera malos tratos en la empresa. Todo iba muy bien. Días después me manda a llamar el dueño de la empresa para hacerme saber que yo estaba despedida. Yo le dije, ¿cuál es el motivo de mi despido? Dice, es que tú, fuiste la persona que empezó a organizar a todos los compañeros, que si yo no me hubiera puesto de acuerdo con los compañeros a organizar, ellos siguieran trabajando como estaban trabajando, con las líneas muy altas de velocidad, todos terminábamos cansados, y esa era la razón por la que a mí me despedieron. Entonces yo decidí ir a poner la queja en el departamento de labor. Y en el departamento de labor yo expliqué cuáles eran los motivos, las razones por lo que el dueño me había despedido. Me dijeron que sí, que me iban a ayudar. Para eso necesitábamos pruebas, necesitábamos hablar con los demás compañeros. A lo cuando yo me comuniqué con uno de mis compañeros, me dijo, ¿sabes qué? No te podemos ayudar. Le dije, ¿pero cuál es la razón? Y ellos me dijeron que porque el dueño de la empresa los había amenazado con despedirlos si ellos me ayudaban o trataban de exigir sus derechos, ya que él en ese momento les dijo que todos los que trabajaban ahí eran indocumentados y no iban a poder encontrar otro lugar donde trabajar. Y claro, los entiendo porque todos somos padres de familia que tenemos que mantener a nuestros hijos, a veces a nuestros padres. No se pudo hacer nada en ese momento. Fui despedida, yo creo que injustamente. Tuve que buscarme un nuevo trabajo. Gracias a Dios encontré un nuevo trabajo. En este trabajo ya llevaba algunos meses trabajando. Cuando un día llega el supervisor y me dice, ¿sabes qué? Aquí hay una carta de no coincidencia. Dice, tienes que ver qué es lo que vas a hacer con esta carta para solucionar el problema. En ese momento yo pensé y se me vinieron a la mente las palabras que el anterior dueño decía, que sí, que por no tener un número de seguro social para trabajar en este país, pues no iba a trabajar, no iba a encontrar otro nuevo trabajo. Fueron pasando los días, yo tuve que buscar ayuda de cómo hacerle con la carta de no coincidencia. Gracias a la organización Chicago Community Work and Rights, que fue quien me ayudó y me explicó un poquito de cómo es que el gobierno hace para enviar esas cartas junto con la agencia de ICE. Me dijo que no me preocupara, que no iba a pasar nada.
Dejamos que pasaran los meses y me vuelve a llegar otra vez la misma carta de no coincidencia. Y me pongo a pensar que no es el único problema mío de esas cartas, sino el problema es de todas las personas que trabajamos en este país, que no tenemos un seguro válido para trabajar, que el gobierno no siga dándole fondos a la agencia de ICE, que no sigan enviando las cartas de no coincidencia, porque eso en vez de ayudarnos nos perjudica, ya que tenemos hijos, familias, como les dije, que mantener. Los dueños de las empresas muchas veces se aprovechan de eso, se aprovechan de que no tenemos documentos. ¿Para qué? Para que no podamos organizarnos, para que no podamos pedir un salario digno a nuestro trabajo. Entonces, lo que a mí sí me gustaría pedirle a este gobierno, si está en sus manos, podernos dar un seguro social para trabajar en este país y tener más oportunidades. Y me gustaría exigirle un poquito al presidente que pare con las deportaciones, porque las deportaciones lo único que están haciendo en este país es separar a las familias, separar a niños, que en este país quienes más sufren, y lo digo yo como madre, son niños, porque los míos son menores de edad. Y el día con día que yo salgo de mi casa para trabajar, salgo con la angustia. Si ICE me va a agarrar en el camino o si ICE me está esperando en el trabajo, como he oído que ha pasado en estos últimos años. Entonces sí me gustaría exigirle al presidente que pare con todas las deportaciones y que no le siga dando fondos a las agencias de ICE y a las demás agencias que lo único que están haciendo es dañarnos a nosotros como personas, ya que estamos en este país solo para trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por compartir con nosotros ese testimonio de lucha por los derechos, ¿verdad? En tu trabajo. Tenemos con nosotros también a la compañera Elsa. Bienvenida, Elsa. Adelante. Mi nombre es Elsa. Tengo aproximadamente en este país alrededor de 23 años. Tengo mi esposo, mis hijos. Me ha tocado siempre vivir con angustia, miedo en mis trabajos. La primera vez que sentí que mi vida dio un giro de 180 grados fue cuando, después de 10 años en la empresa donde yo trabajaba, nos pidieron nuestros documentos. Ahí yo sabía que no podía presentar lo que me estaban pidiendo y opté por no regresar a trabajar. Seguí buscando, encontré otro trabajo. Después de que llegué a esa compañía, me tocó ver ahí había humillaciones, insultos. Trabajábamos muchas horas y nos pagaban muy poquito. Comentábamos entre los compañeros que no era justo porque trabajábamos duro. Queríamos que nos aumentaran. Nos reunimos con el dueño para exigirle que nos aumentara el mínimo. En ese entonces nos pagaban $8.25. El dueño nos dijo que no nos iba a dar más, que si nos gustaba, si no nos fuéramos. Él usaba esa táctica porque él sabía que nuestro estatus y nos hacía sentir que no valíamos. Al ver que todos los compañeros decidimos que nos fuéramos para hacerle sentir que sí nos ocupaba. Él, al ver que la mayoría nos estábamos saliendo, nos dijo, está bien, no se vayan, regrésense, les voy a aumentar su salario. Pasaron los días, nos reuníamos después afuera de la empresa para platicar lo que estaba pasando ahí, porque nos dimos cuenta que corrieron a una persona por ser la causante de que ella nos había
nos había ayudado o había sido ella la principal causa de que estábamos pidiendo un aumento. Donde nos reuníamos, la manager, el esposo de la manager, la propia hija del patrón nos acosaba, nos seguía donde estábamos reunidos, nos tomaban fotos, nos hacían sentir algo que no está, como que no estábamos haciendo algo bueno. Seguimos trabajando. Después de unos largos días, en una ocasión llegó la mano derecha de la manager y nos gritó ahí en donde estábamos trabajando y nos dijo, vámonos, vámonos, migración está en la oficina, en la cual todos los compañeros y todos reaccionamos con miedo, como siempre que estamos, porque lo que queríamos era salir. Todos salimos por diferentes partes. Algunas personas se accidentaron porque brincaron una bardas, porque nadie salió por la puerta principal. Todos buscamos diferentes partes. Dejamos nuestras pertenencias, dejamos nuestros carros. No queríamos irnos por enfrente porque pensábamos que ahí estaban ICE. Lo que después nos dimos cuenta que esa fue una táctica del patrón para amedrentarnos porque nos estábamos organizando. Supimos que no fue cierto, pero él eso lo inventó para que supiera que él es el que tiene el poder. Pasó el tiempo y ya no regresamos a trabajar ahí. Duré tiempo trabajando, pero yo pienso que no es justo que los patrones nos maltraten. Nosotros necesitamos trabajar y tengo la esperanza de que este presidente puede acabar con las injusticias, con esas injusticias que los patrones hacen con nosotros por nuestro estatus. Quiero pedirle al presidente, exigirle que no le dé más fondos a ICE. Pienso que ICE solo nos destruye como familias. Nosotros queremos trabajar dignamente, sin tener miedo de andar en los trabajos. Gracias. Muchas gracias, Elsa, por ese testimonio tan valiente y de lucha. Pues no hay duda de que queremos agradecer a Felipe, a Elsa, a Carolina por habernos brindado sus testimonios y por el valor para denunciar las acciones de ICE y cómo la sola idea de que migración va a llegar a las empresas, ¿verdad? Es una amenaza constante que utilizan los empleadores, como Elsa dice, para amedrentar, ¿verdad?, a los trabajadores. Sin embargo, los tres son un ejemplo de lucha y de valor, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿verdad? Luchando y defendiéndonos y exigiéndole a este gobierno que tome en cuenta nuestros testimonios y nuestras voces, porque nosotros somos los expertos en saber cuál es el impacto de tener una agencia como ICE que solo destruye nuestras vidas. Queremos abrir un momento por si ustedes tienen preguntas, queremos pedirles que las pongan en el chat. Vamos a contestar algunas de ellas si nos da tiempo, ¿verdad? Antes de terminar el evento. Entonces, no olviden los que gusten también poner su nombre y por qué están aquí. Pues adelante con las preguntas. Y mientras ponen las preguntas, también los que gusten ir poniendo su nombre, la razón por la que están en el foro, su pronombre.
Me parece que nos iban a ayudar Giselle y Chris con las preguntas, pero creo que aquí las puedo ver en el chat. El compañero Joshua nos dice que recién llegó de Venezuela y no sabe mucho de la situación de la migra acá, pero que quiere aprender más sobre las luchas y cómo integrarse a ellas. Pues Joshua, esta es una manera de empezar a integrarse, ¿verdad? Y gracias por asistir a este foro. Invitamos a todos los demás compañeros. ¿Alguien más quiere responderle a Joshua cómo integrarse a las luchas? Carolina, ¿quieres responderme o no? Que es un buen principio unirse a una organización para aprender y saber cuáles son nuestros derechos y cómo podemos tener más información para seguirle ayudando a la demás gente que no sabe cómo empezar a hacerlo. Gracias, Carolina. Hay una pregunta para Alma. No sé si ya está Alma de regreso por aquí, pero es una pregunta sobre Butler para lograr una ordenanza como la de Cook County. Si no está con nosotros, me parecía que tenía que salir un momento, pero podemos conectar a la persona con la comisionada para que puedan conversar un poco más y ver si le puede apoyar. Ade Deglar me parece que tiene una pregunta. No veo la pregunta en el chat, pero si la quieres hacer, Ade, no sé si se puede. No te oímos. A ver, no sé, ahora sí me oyes. Ya. Sí, no, pues gracias por abrir el espacio. Desde luego todo eso es muy importante aquí en Georgia también. Estamos preocupados por lo que se ha significado esta lucha de los derechos laborales, pero también, desde luego, pues la amenaza de ICE todos los días. Y entonces, no sé si pudieras ahí en el mismo chat, Rosy, poner a... un teléfono, ¿verdad? Donde la gente que tenga preguntas sobre cómo comunicarse con ustedes para algún caso local, pero también sabemos que hay compañeros aquí que están interesados en saber un poco más y si es posible. Más que pregunta es, pues, sí necesitamos esa información para pasarla también por acá, Rosy. Gracias. Muchas gracias a la compañera Ade, que allá en Georgia siempre está al frente de la lucha con los compañeros de GLAR. Sí, ya pensé que había puesto el teléfono en el chat a donde se pueden comunicar con Chicago Community and Workers' Rights. Ahora sí ya está ahí. También pueden visitar la página web o la página de Facebook y siempre nos pueden enviar un mensaje, ¿verdad? Nosotros trabajamos muy de cerca con compañeros como Felipe, Elsa y Carolina, que también tenemos a nuestro alrededor un grupo de trabajadores que ha estado luchando y organizando, ¿verdad? Y que sabe el impacto que tiene migración en nuestras vidas. Entonces, también son compañeros que seguramente estarán dispuestos a apoyar a otros trabajadores en otras partes. Yo sé que también muchos de nosotros en todo el país, ¿verdad? Pensamos que este es un área muy importante, entonces pues conectémonos todos los que estamos trabajando con mi gente, ¿verdad? Y luchando por los derechos de los trabajadores, pues podemos trabajar juntos para impulsar, pero por lo pronto pues adelante, ¿verdad? Muchas gracias por ese comentario. ¿Alguna otra pregunta?
y también pues invitarlos, ¿verdad?, a que continúen trabajando, sigan la página de Mi Gente, ayúdenos a organizar foros como estos para que nuestras voces se escuchen realmente, ¿verdad?, nuestros testimonios. No sé, vamos a ver si esta es una pregunta. Hay una petición, ya están poniendo los compañeros la petición en el chat. Si no hay más preguntas, quisiera, y si hay, pues pónganlas allí. Ahorita regresamos, ¿verdad?, a las preguntas. Quería terminar con algunas observaciones de esta jornada de lucha, ¿verdad?, que, como bien dicen los compañeros, pues nuestros testimonios son una herramienta y tenemos el derecho a exigir que esta administración acabe con esas injusticias. Entonces, en las últimas décadas, los trabajadores indocumentados no solo han enfrentado procesos de deportación, han enfrentado, como dijeron nuestros compañeros hoy con sus testimonios, han enfrentado robo de salario, injusticias, maltrato, abuso en el lugar de trabajo. Las auditorías de ICE y las deportaciones solo son dos herramientas que el sistema usa para criminalizar a nuestra comunidad. Las auditorías de ICE, que son supuestamente para exigir que el empleador no contrate a personas sin documentos, en realidad lo que hacen es impactar la vida de los trabajadores que pierden sus empleos, como nos han dicho nuestros compañeros, ¿verdad? Y que se ven obligados a aceptar condiciones injustas e inhumanas y que en muchas ocasiones, cuando se quieren organizar, se les despide. Y no sé si ustedes sepan, pero cuando un trabajador no tiene documentos y es despedido, no tiene derecho a recibir ningún tipo de compensación por desempleo, ¿verdad? Con las auditorías de ICE, los trabajadores son criminalizados por no tener un número de seguro social para trabajar en este país y además viven con la constante amenaza de perder sus empleos o de ser deportados porque no tienen un permiso para trabajar. Y finalmente, ¿verdad?, las cartas del Seguro Social que llegan a la empresa y que supuestamente llegan porque el seguro lo que quiere hacer, dice la carta, es poner las aportaciones de los trabajadores indocumentados y como no tienen a dónde ponerlas, las aportaciones, porque los trabajadores no tienen un seguro válido, envían esas cartas a los empleadores, pidiéndoles a los empleadores que los trabajadores corrijan ese número y puedan recibir sus beneficios. Pero pues, como decía los compañeros, ¿verdad?, si no hay un número válido, no se puede entregar ese número al Seguro Social o a la empresa, y aunque el seguro no debería de despedir, también despide a los trabajadores. Y todas estas injusticias se podrían terminar si los trabajadores tuvieran un seguro social válido. No se necesitarían ni las auditorías ni las deportaciones de ICE. No tendría que existir ICE. Todos esos millones y millones que se invierten en ICE y en la división de la agencia que se llama Homeland Security Investigations o Investigaciones de Seguridad Nacional, que son las investigaciones que se usan para hacer las auditorías en las compañías, pues no necesitarían existir, ¿verdad? No se necesitarían invertir los millones que se invierten en esas agencias, cuyo resultado no es otro más que traer injusticias. Y ese dinero, ¿verdad?, podría ser utilizado, en lugar de ser utilizado para perseguir a trabajadores indocumentados, podría ser invertido en la educación, en la vivienda, en la salud y en otros servicios que nuestra población necesita. Así que nosotros no tenemos duda que el presidente Biden y la actual administración tienen no solo la posibilidad, tienen la responsabilidad de escuchar los testimonios de nuestros compañeros, tienen la responsabilidad de escuchar nuestros testimonios y tienen el poder y tienen que acabar con ese desperdicio de recursos, tienen que acabar de dejar de invertir en una agencia como ICE, como
Homeland Security Investigations, que no generan ningún bienestar, ninguna de ellas genera ningún bienestar o servicio para nadie y solo existen para causar daño a los trabajadores que sí producen riqueza en este país. Es tiempo de acabar con este cruel sistema de inmigración. Y todos podemos hacer algo, todos podemos no solo hacer foros como estos con nuestros grupos, donde la gente se dé cuenta de que hay una campaña nacional para exigir y para denunciar los abusos. Entonces, los estamos invitando a que pues organicen eventos como estos y que también, por supuesto, firmen la petición que está en el chat, fírmenla, compártanla. Es tiempo de acabar con estos abusos y con estas injusticias hacia los trabajadores inmigrantes que ha causado este cruel e inhumano sistema de migración. Entonces, por favor, ¿verdad? Firmen la petición, compártala en las redes sociales. Por supuesto, nosotros queremos agradecer profundamente a los compañeros Elsa, Carolina y Felipe que están aquí con nosotros y que pues con mucha fortaleza nos han compartido su historia, que es una historia de lucha, que es una historia difícil, ¿verdad? Pero es una historia esperanzadora, porque trabajadores como ellos son los que están cambiando estas injusticias, ¿verdad? Sí, los despiden, pero regresan a trabajar de nuevo y los amenazan, pero aquí están con nosotros levantando sus voces, ¿verdad? Entonces son un ejemplo de lucha que todos debemos seguir, que se parece mucho a las luchas de muchos de nuestros compañeros indocumentados que día a día trabajan, ¿verdad? Y que día a día, a pesar de las amenazas de las deportaciones, ahí están al pie del cañón. Entonces, pues creo que todos nosotros podemos hacer algo y agradecemos muchísimo a Alma que está aquí con nosotros, a nuestros compañeros, ¿verdad? A mi gente que pues siempre está apoyando estos esfuerzos de lucha, ¿verdad? Con organizaciones como GLAR, como Mi Gente, como Puente y como muchas otras, ¿verdad? Allá nuestros amigos de Washington también, que han estado luchando para cerrar las cárceles. Entonces hay mucho trabajo por hacer, compañeros, y pues tenemos un par de minutos por si alguno de ustedes quiere decir algo o si hay alguna otra pregunta. Parece que hay una pregunta o no sé, ¿verdad? Pero si hay algún comentario final, Martín o alguno de los compañeros en los poquitos minutos que nos quedan para acabar este foro. Pues nada más que los testimonios han sido bastante fuertes. Yo creo que todos entendemos que la situación de una persona indocumentada en este país es bastante, ¿qué será? Es muy difícil para ellos y para sus familias. Entonces sería justo que tuviéramos algún tipo de beneficio por parte del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Sabemos que lo hemos estado esperando, lo hemos estado impulsando, hemos hecho marchas, en 2006 marchamos muchísimas gentes para impulsar una reforma migratoria, no se pudo hacer. Y ahora de todas maneras todavía seguimos luchando en estos campos, ¿verdad? Pues no hay peor lucha que la que no se hace. Si dejamos de luchar, ya estamos derrotados. Entonces, vamos a seguir luchando y yo los invito a la gente que se quiera unir a la organización. Nos he hecho una llamada, por ahí ya pusieron el número, están las páginas de Facebook, la página de la organización y también está la organización Mi Gente y yo creo que vamos a seguir trabajando como podamos. Entonces, compañeros, pues firmen la petición, ahí está, levantemos nuestras voces para que al fin dejen de haber
deje de existir esa agencia, ¿verdad? ICE, dejen de haber fondos y pues a seguir luchando y a seguir trabajando por defender nuestros derechos. Muchas gracias y no olviden visitar la página de Mi Gente para continuar trabajando en estos foros. Ahí están las demandas, firmen la petición. Queremos que se acaben con estas injusticias. Queremos tener un mundo donde todos podamos vivir con justicia y con la dignidad que merecemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Elsa, Carolina, Felipe, por sus testimonios. Adiós. Gracias a usted, Rosy. Nos vemos.